tardes a todos, fieles y devotos de este séptimo triduo heterodoxo, que hoy llega o celebrará su último día con un cartel, nunca mejor dicho, de lujo. Un viernes más, agradecerles la asistencia, no ya venciendo la lluvia como en los dos anteriores, sino hoy sobreponiéndose a la maravillosa tarde que nos ha regalado Sevilla. Gracias también a CICUS, un día más, por convertirse en nuestra casa de hermandad heterodoxa. Sevilla, un año 1 después de Salustiano. No crean que es un título exagerado ni un ejercicio retórico, sino un reflejo de los cambios en Sevilla y su Semana Santa provocados por el cartel de Salustiano, que sacó filias y fobias que trascendieron lo cofrade para convertirse en una polémica nacional e incluso internacional. Para analizar este cataclismo, que es una de las funciones del arte, les presentaré a nuestros invitados utilizando solo un 5% de sus currículum, que son apabullantes. Allí a la izquierda, Charo Padilla. El mío es cortito, ¿eh? Nada. Periodista y comunicadora, profesional rompedora e innovadora en las formas de hacer radio, con una trayectoria de varias décadas, ha logrado ser una de las voces más reconocidas de la Semana Santa y del panorama radiofónico andaluz, y se ha colado en el imaginario sevillano como la narradora de los mejores pasajes de nuestra Semana Santa. Si no, escuchen la icónica salida todos los años el Martes Santo del Cerro del Águila o recréense con su retransmisión insuperable del regreso de la Macarena en el año 2001. Además, Charo ha sido la primera mujer que ha dado el pregón oficial de la Semana Santa de Sevilla en 2019. Un poco tarde, pero ha sido la primera. Bueno, todavía no ha habido ninguna, que también esto habría que hacer una tertulia de esto, ¿eh? A mi izquierda, Fernando Castro Flores, profesor, filósofo, esteta, crítico de arte español, docente en el Instituto de Estética y Teoría de las Artes, la Universidad Autónoma de Madrid, el de Cultura Contemporánea del Instituto Ortega y Gasset y en el Museo de Reina Sofía. Imparte cursos de doctorado, clases y conferencias en numerosas universidades y museos de España y de otros países. Sin duda, uno de los críticos más influyentes y de mayor producción de las últimas décadas. Les animo a seguirle en YouTube y se divertirán al tiempo que aprenderán una barbaridad. Colaborador de suplementos culturales en El País, Diario 16, El Independiente, El Sol, El Mundo, y lleva más de 10 años desempeñando la labor de crítico de arte en ABC Cultural. Ha comisariado más de un centenar de exposiciones e infinidad de muestras individuales y colectivas en museos de todo el mundo. Y Salustiano, les confieso que su currículum supera las 18 páginas. Sus pinturas están repartidas por todo el mundo y forman parte de algunas de las colecciones más importantes del universo del arte. Entre los museos donde se han mostrado sus obras destacan el de Arte de San Antonio, Texas, Estados Unidos, el Nobel Museum de Estocolmo, en Suecia, el Stadtmuseum, en Alemania, el Brukenthal Museum, en Rumanía, el From Museum, en Miami, por citar solo algunos. Ha llevado a cabo más de 500 exposiciones repartidas entre 130 ciudades del mundo. Además, los cuadros y dibujos de Salustiano han adornado las portadas de libros, discos, etiquetas de vinos e incluso han servido para merchandising de diversas marcas. Colaborador habitual con diferentes organizaciones benéficas y humanitarias. Y como anécdota, decir que en 2015 la revista New York Times lo nombró uno de los hombres mejor vestidos del mundo durante la celebración de la Feria de Arte de Miami Beach. Y sin más, les dejo con Charo Padilla, que va a ser la encargada de moderar el debate. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el año primero de la era Salustiano, un año después de casi el fin del mundo, porque lo que se formó era casi que parecía que se iba a acabar el mundo. El cartel de Salustiano del año pasado fue un cartel que ha ido más allá de los límites de la pintura porque se ha convertido en un asunto de debate, de reflexión y de contradicción. Ha podido ser quizá el cartel de Sevilla, y lo incluimos a todos, más difundido de toda la historia. Hasta me atrevería a decir que no solo de Sevilla, porque ¿quién se acuerda del cartel, por ejemplo, de Miró, del Mundial del 82, o del cartel de Dalí para el Festival de Eurovisión del año 69 que se celebró en Madrid? Seguro que nadie se acuerda. El cartel de Salustiano ha salido en las televisiones de todo el mundo, China, Arabia, Europa, Latinoamérica, América del Norte. El artista ha logrado hacer un clipping, que se llama un resumen de las apariciones en prensa, radio y tele de todas las referencias mundiales que ha tenido su obra. En Sevilla esta obra
ha seguido siendo o ha seguido viviendo gracias al Consejo de Cofradía. En la tarde de la presentación, al Consejo le dijeron que hiciera algo con el cartel y eso era retirarlo. Pero en contra de lo que se pueda parecer, la institución mantuvo su apuesta, aunque luego veremos lo que pasó luego. De la que a lo mejor se arrepintió después, pero lo mantuvo. En ese momento lo mantuvo. No lograron ni con rosario, ni con misas, ni con nada. La obra se presentó y todo era por la belleza que presentaba el resucitado. A la belleza le denominaban rasgos afeminados. Cuando un compañero le preguntó a Salustiano el día de la presentación si el cartel no estaba muy sexualizado, el artista, con toda esa calma que le caracteriza, su expresión verbal, dijo: mi Cristo no enseña más de lo que puede enseñar el cachorro o el Cristo del amor. Y es así, ¿no? Y es cierto, hay gente que se escandalizó por ver el mismo desnudo que vemos cada año en las calles. Gente que, por ejemplo, no ha visto el amor o el Cristo del desamparo de espalda. Hijos del barroco enseñan la parte superior de las nalgas porque el sudario está más bajo que esa zona donde la espalda pierde su nombre. Y no pasa nada. Pero el caso es que hay debate y lo vamos a plantear aquí con Salustiano y Fernando Castro, que es filósofo y crítico de arte. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Para mí es un placer, un orgullo y me encanta estar aquí porque este tipo de cosas me ponen, me gusta. Salustiano, ha pasado un año. ¿Todavía quedan rescoldos de aquello o aquello ya se ha olvidado? Porque te he abierto que ya hay otro cartel por ahí que está dando que hablar. Bueno, ¿se escucha? Sí. Mi idea era retirarme, y lo va a ser, ¿no?, con este acto, con la entrevista de hace 2 días en la SER, y realmente ya me retiro. Yo le paso el testigo a los demás. Pienso que lo último, con respecto a la Semana Santa, será el día 13, me parece, en el Canal Arte. Hicieron una entrevista coincidiendo con el miércoles el miércoles santo, una entrevista larga al respecto, ¿no? Pero, y ya espero que nada más. Pero, ¿de qué manera te afectó todo esto que pasaste? O sea, ¿ya está olvidado en ese sentido? Porque fue duro. Fue intenso, pero quitando las amenazas de muerte, que fueron muy desagradables, todo lo demás fue bastante divertido en cierto modo, ¿no? Porque, bueno, que te hagan una manifestación desde la catedral a la Plaza Nueva con estandartes, con cruces, con curas, y que al llegar a la Plaza Nueva se pongan de rodillas y recen para no sé qué, bueno, pues tiene su punto divertido. O que firmasen para que me echasen de la ciudad, como en la Edad Media, ¿no? Y luego, en la otra parte de la cosa estaba la guasa andaluza, y bueno, los cientos de miles de memes que fueron muy simpáticos, o en los carnavales, las chirigotas, o los disfraces que por toda Andalucía se hicieron, ¿no? Entonces, bueno, entre unos y otros han convertido un poco mi cartel en un icono pop, y eso, bueno, pues eso está muy bien. Incluso, esto no lo saben porque, bueno, firmé un contrato de confidencialidad Confidencialidad. Con una marca no de jamón york para sacarlo en un anuncio, ¿no? Por supuesto dijimos que no, ¿no? Fernando, ¿en la crítica todo vale? Sí, ¿por qué no va a valer todo? En la crítica ha habido, desde sus orígenes en el siglo XVIII, ha habido pues desde filósofos y estetas tremendamente retóricos como Diderot, hasta provocadores como Arthur Cravant, que llevaba un carrito con comida y que insultaba a los pintores y a las pintoras. Cuentan que Cravant, por ejemplo, en una conferencia subió, y era un crítico de arte y artista, se quitó la ropa y llevaba una garrota, y a los que intentaron pararle les pegó una paliza a garrotazos, ¿no? Bueno, en la crítica de arte hay de todo. Sobre todo hay mucho indocumentado. Hay gente que digamos, va de crítico de arte y sabe menos que los analfabetos deliberados o funcionales. Hay muchas formas de hacer crítica de arte. Por tanto, hay de todo. Hay desde la erudición y el conocimiento de las cosas hasta el puro diletantismo. Es decir, pero quiero decir, en respecto al cartel de Salustiano, todo lo que sucedió no tiene que ver con la crítica de arte, sino que tiene que ver con la psiquiatría decimonónica.
Es decir, no se puede analizar desde el punto de vista de la crítica de arte, es decir, las reacciones y lo que sucedió entra dentro de las patologías que estudiaba Emmanuel Kraepelin antes de que llegara Sigmund Freud. Por tanto, tiene que ver con delirios prenarcisistas y con todo aquello que ya Charcot hacía en la Salpêtrière, de los teatros de las histéricas y de todo lo que son síndromes y sintomatologías. Es decir, tiene que ver más con la, digamos, fisiognomía patológica que con la crítica de arte. La crítica de arte finalmente es un género que requiere de subordinación y de cierta estructura de escritura. El tipo de comportamiento, digamos, eruptivo escandalizado es propio de gente que está trastornada. Por tanto, lo que requiere es de la intervención de expertos en patología psiquiátrica. O sea, no es una cuestión de la crítica de arte. La crítica de arte tiene una virtud, no tiene que ser edificante. Y nadie se cura leyendo crítica de arte, empeora su comportamiento mental. Pero claro, hay gente, firmó lo de Change.org, ¿no? Hicieron estas actividades performativas de ir con estandartes. Esto que ha contado ahora Santiago, Salustiano, perdón, es fruto de estar perturbado. Entonces, eso no lo va a arreglar la crítica de arte. O sea, que tú fliparías en colores, claro, cuando empezó la gente a ir... Porque, no sé, parece que a mí me daba vergüenza porque Sevilla no es eso. Vamos, yo creo que Sevilla no es eso. No, y parecía que es que en Sevilla los sevillanos estábamos escandalizados. No sé. No, pero yo creo, a mí no me pareció una anomalía, me pareció pues como el Día de la Marmota, ¿no? Como el Día de la Marmota, en el sentido que es una cosa que sucede periódicamente y reiterativamente, es un déjà vu sevillano, por lo tanto pertenece es como los ciclos estacionales, ¿no? Es como algo que sucede periódicamente. Por tanto, cada cierto tiempo en Sevilla se necesita de una tormenta en un vaso de agua. Entonces entiendo que igual que ahora ves la polémica, la de Salustiano gordísima, la de la Macarena de Gordillo también está ahí montada, pero cada cierto tiempo se monta el festival escandalizado. Bueno, yo creo que aquí debió pegar mucho Rafael, aquella canción que tenía Rafael de escándalo es un escándalo, entonces a la gente le gusta eso. O sea, ¿no ves este tipo de escándalos en Baracaldo? ¿No? Entonces tú me estás diciendo que en Sevilla que somos así. Sí, ¿por qué no? Pues no. ¿Por qué no? Sí. No. Sí, o sea, yo soy de Sevilla, yo no me considero así. Yo lo contemplo como... O los cofrades son así, o somos así. Venga, todavía nos toca a vosotros, un momentito. Ahora os voy a dar el micrófono. Bueno, yo, verás, ya Machado decía que había dos Españas y Machado era de aquí. Entonces yo creo que él aprendió que había dos Españas aquí en Sevilla. Y es cierto. Y fíjate tú, que a mí me ha sorprendido mucho que pensábamos, los buenos, que esa otra Sevilla, esa otra España estaba más aletargada de lo que realmente sucedió. Tengo que decir en defensa de Sevilla que aquí fue el pistoletazo de salida, pero las críticas vinieron de todo el mundo, y las amenazas también. Y las peores amenazas vinieron de fuera de España. Pero es cierto que toda la prensa internacional estaba asombrada de que este fenómeno sucediese hoy en día, en el siglo XXI, en Sevilla. Lo curioso es que tú tenías pensado otro cartel. Es decir, cuando a ti te encargan el cartel, tú empiezas a mirar los carteles que había anteriormente y tu idea era otra, pero a ti te dijeron un salustiano. Vamos a ver, yo ya tengo una edad, un recorrido y he leído y he visto, me encanta la publicidad. Y cuando a mí me encarga un cartel, yo voy a hacer un cartel. Un cuadro no es un cartel. ¿Qué es un cartel? Pues bueno, la definición de grito en la pared debe ser... un cartel tiene una misión, tiene una función que un cuadro no tiene por qué, ¿no? Entonces, el cartel de la Semana Santa anuncia la Semana Santa de Sevilla. Bien. Entonces, muchos de los carteles que vemos hoy en día, porque no se ha puesto de moda encargárselo a los pintores, pues son cuadros simplemente. Son cuadros en los que hay muchas veces más información de la que realmente se necesita, ¿no? Entonces, yo hice un cartel. Cuando me lo dijeron por teléfono, que querían que lo hiciera yo, cuando me reúno con ellos, oficialmente ya, me dicen que quieren un cuadro, un salustiano. Entonces yo abandono esa idea de hacer un cartel y entonces yo hago un cuadro que funcione como cuadro, que funcione como cartel, ¿no?
A la gente que me ha dicho que no le gusta, un cartel no tiene por qué gustar, un cartel tiene que ser eficaz. Y este lo ha sido. Hombre, verá, eficaz mucho. Sí, porque pasa una cosa en Sevilla, chicos. Yo viajo mucho, ¿vale? Ahora mismo estoy exponiendo en Hong Kong. El domingo pasado, hace 4 días, estaba exponiendo en Palm Beach. Viajo bastante por mi... Bueno, también Sevilla me ha hecho emigrante, ¿no? Y por eso, gracias a Sevilla, yo he conocido el mundo. Mucha gente no sabe dónde está Sevilla o qué es Sevilla. La gente, como mucho, sabe qué es Barcelona, dónde está más o menos Barcelona, y menos la Semana Santa, ¿vale? Entonces, yo creo que gracias a mi cartel este año, más gente ya sabe que existe Sevilla y que en Sevilla hay una manifestación religiosa que realmente mueve pasiones. Bueno, ¿por qué creéis los dos que fue tan escandaloso el cartel? Porque decían que estaba afeminado, porque no representaba la ciudad, porque era un cartel que podía ser la Semana Santa de Sevilla, de León o de Guadalajara. ¿Por qué? Crítico. Yo creo fundamentalmente porque pensaban que era una representación homofílica y era un Cristo homosexual. A mí me gustaba mucho que se titule vuestra actividad el triduo heterodoxo, o la Semana Santa heterodoxa, porque está la heterodoxia, la ortodoxia, pero claro, la heterodoxia es como la heterosexualidad, ¿no? Y la ortodoxia es, lo que tiene que ver con el orto conclusivo, ¿no? Y había que hablar de la homodoxia. Entonces, este era un cartel homodóxico. Y entonces, en tanto que cartel homodóxico, pues generó opiniones homofóbicas. Entonces, claro, pues hubo... yo creo que en realidad suscitó un debate que es interesante y yo lo consultaba ayer, googleaba la Semana Santa y la homosexualidad. Cuando tú pones eso en Internet, salen bastantes materiales, ¿no? De documentales de la BBC, de estudios y sobre todo de lo que en cierta medida se llama el retorno de lo reprimido. Es decir, el retorno de lo reprimido produce una violencia tremenda. Tú estás ocultando cosas que en el fondo sabes que son así. Y tienes que generar pues una situación de bloqueo y de defensa, ¿no? Por tanto, en realidad, el debate que se genera es un debate que tiene que ver con las homofobias y las homofilias. Porque hubo un momento que daba la sensación de que los carteles de Semana Santa en Sevilla tenían que pasar por un jurado ortodoxo que dijera, este es heteropatriarcal, o este defiende un concepto de sexualidad digamos, heteropatriarcal, este es homosexual, y llegué a pensar, ¿por qué no se hace un comité en el Garlochí? ¿No? Entonces, en el Garlochí, pues los carteles se llevan por el Garlochí, y si en el Garlochí los aprueban, pues ya que no discute nadie, porque ya están bendecidos, ¿no? Por tanto, digamos, yo creo que básicamente era una cuestión en ese nivel. Lo que pasa es que muchos de los que mostraron su animadversión y su disgusto y sobre todo se exaltaron, lo que no querían era decir que estaban hablando por la herida, que era otra cuestión, porque este era un cartel que tenía que ver con la herida, ¿no? Hay una obra de Boyce, esto es un tema también de arte, que dice, enseña tus heridas. Y el Cristo este es un Cristo que enseña una herida. Y también tiene que ver, y podemos hablar más adelante, yo creo que de una fobia que se reveló, que algunos ni siquiera se habrán dado cuenta, a la resurrección. Una fobia a la resurrección. Porque también dijeron, pero no es una imagen de la Semana Santa, porque es un resucitado. Bueno, por tanto tiene que ver también con una mezcla de la resurrección y la fobia a la resurrección, un mantenimiento solamente de la parte flagelante y traumática de la propia Semana Santa, o doliente, pero al mismo tiempo es la resurrección de lo reprimido. Y yo creo que ese es el debate que había, solo que no se formuló de una manera frontal en la que dijera alguien, no, es que nosotros tenemos que prohibir que aquí se hagan representaciones, sean o no, de este tipo que tengan que ver con la homosexualidad. Y también porque suscitó otro debate, que era el de la sexualidad de Cristo. Yo traje, porque a mí a mí me gusta la ortodoxia también interpretativa, el libro de Leo Steinberg, La sexualidad de Cristo, que es un libro de uno de los grandes historiadores del arte, el arte del Renacimiento y el olvido moderno. Y es un libro sobre las representaciones de la sexualidad, la homosexualidad, lo apolíneo y lo dionisiaco en las representaciones de Jesucristo, desde Jesucristo con la Virgen hasta Jesucristo en la Pietas. Y ese tema de los debates sobre la sexualidad de Cristo son debates siempre que a las ortodoxias
católico-cristianas les ponen de los nervios. Pero les ponen de los nervios con una cosa también central, y es que, como todo el mundo sabe, yo no soy un experto en la Semana Santa, el altísimo porcentaje de homosexuales que son devotísimos de la Semana Santa y que han custodiado y han defendido la Semana Santa es mayor que el de la cultura heteropatriarcal, es decir, que el capillita y el capillismo y todo esto tiene una enorme pulsión homosexual. Claro, lo que pasa es que de repente apareció, y eso no quiere decir que el Cristo y el cartel de Salustiano fuera un cartel homosexual, pero planteaba el debate sobre la sexualidad de Cristo y sobre la encarnación de Cristo. Y es un debate grande de la historia de la teología, de la historia del arte, de la historia de la cultura, de la historia de la estética. Lo que pasa es que yo creo que lo enfocaron muchos hablando por la herida. Yo creo que hay en el tanto por ciento de los que opinaron, pues muchos se los tienen que hacer mirar. A lo mejor eran inmensos colectivos de homosexuales armarizados que le molestó ver eso porque les recordó que ellos estaban metidos todavía en el armario y dijeron que no se vea, que no se sepa, porque nos sentimos mal. Eso creo que es fundamental. Es decir, que yo creo que eso fue un acting out para los homosexuales de la Semana Santa. Estuvo bien. Cuando tú empezaste a pintar Salustiano el cuadro, pensaste en, a ver si la gente va a imaginar, no sé, en tu cabeza no cabía lo que estaba contando él, ¿no? No, por supuesto que... Y encima tu hijo, que también al pobre le dieron cortisol. Aquí está. No, realmente me sorprendió mucho que la gente viese, pues, no sé, algo de, no sé, gay en la representación del Cristo, porque además, fíjate tú que antes de usar modelo vivo, pensé usar nuestro resucitado, ¿no? Que sí, bueno, eso viene a la cabeza, es mucho más danzarín que el mío, porque el mío realmente es una actitud frontal completamente, no hay un gesto ni en la mano, ni en la cadera, ni en los labios, no hay nada, un guiño. Y sobre todo porque mi intención, que es lo importante, la intención del artista es importante. No había ahí ninguna intención de hacer ningún guiño ni de recoger nada alrededor de la homosexualidad. Pero tú presentaste ese día y nada más terminar la presentación, creo que ya aquello empezó... No, a mí me sorprendió, vino un periodista de la ABC y me dijo, ¿no es muy sexy? Y yo lo miré así y le dije, anda, eres... Y me sorprendió muchísimo, porque bueno, todo este tiempo gente de todo el mundo me ha estado enviando imágenes de Cristos, pues muy amanerados. Entonces, si tú comparas el mío con los otros, el mío es John Wayne. Con 2 pistolas. Entonces, ¿cómo fue ese primer día? Porque, hombre, fue chocante. Es que aquello... o sea, que tú tenías en la puerta televisiones... Estuve a punto de no ir, porque para mí realmente este cartel, este proyecto era prácticamente nada. Es decir, yo, por supuesto, si digo que sí algo, lo quiero hacer bien y estuve trabajando con todo mi talento durante 4 meses para hacer eso. Primero me preparé, estudié, me entrevisté con un montón de gente, ya que yo no soy cofrade ni tampoco soy creyente, investigué. Y hice eso porque yo pensaba que de los 3 misterios de la Semana Santa, la Pasión, la Muerte y la Resurrección, había ahí un vacío grande. Y para mí, y bueno, yo creo que para todos los cristianos debería ser la piedra angular de su fe, la vida después de la muerte. Vale, entonces pensé que quería hacerlo de eso y por otros más motivos, ¿no? Y ya se me ha ido la pregunta. Cuando saliste de allí, aquello estalló. Ah, claro, yo estuve a punto de no ir y de repente mi sobrina Estrella dice, Tito, somos trending topic en Twitter. Y, ¿por qué? ¿Por qué? Y media hora después Telecinco, oye, en directo. Y luego, eso fue el domingo, ya llamaron todas las televisiones de España, 21 televisiones, todas. La Rosa Quintana, Griso, todos, 21 televisiones en fila en mi estudio. Y luego ya vinieron las internacionales, la BBC, The Sunday Times, The Spiegel, todas. Ya no solamente los periódicos de provincias, la más importante,
Yo realmente no salía de mi asombro, yo las atendía porque yo no tenía nada que esconder. Tampoco yo pienso que estuve defendiéndome, porque sobre todo no nos defendimos de nada de de la mierda que nos echaron en las redes, no nos defendimos nada, no contestamos a nada absolutamente, ¿no? Pero porque no, bueno, por esto, pero que realmente aquello fue como algo realmente inesperado. ¿Esto benefició a alguien, perjudicó a muchos? ¿Hay un antes y un después como crítico de los carteles? ¿Ya se acabaron los carteles de un paso yéndose de una candelería? Y vamos a atrevernos un poco más, no sé, ser más transgresores, como han sido en el cartel de la Macarena? Me parece maravilloso. No sé. No sé, a mí me gusta lo diferente, no sé. Sí, la verdad es que, como ha dicho Salustiano, yo no tenía así noticia de que hubiera toda esta película de los carteles hasta que sale de Salustiano. Sabía que había habido algunos previos, pero no, digamos, el general, que habían suscitado discusión. No, algunos, pero pocas. Algunos, pero bueno, en cierta medida convirtió esto en un asunto como central, ¿no? Que generaba además interés, además con eso que sucede siempre de que lo que llama la atención a los medios de comunicación del mundo del arte es siempre cosas que en realidad no son sustantivas. Porque, claro, ¿qué les interesa? Lo vemos cada año en Arco, ¿no? La pieza que les parece siempre la más polémica, además eso también es el Día de la Marmota, es siempre de Eugenio Merino. Es como siempre suya, ¿no? Cuando no es un lavavajillas con platos de líderes, es un Ninot del Rey. Cuando no es, o sea, una columna de distintos tipos de religiones, Franco una nevera de Coca-Cola. Es decir, es como que se ha abonado al artista transgresor, ¿no? Y es un juego, además, siempre de sumatorio cero, ¿no? Porque ser un profesional del escándalo es ser previsible, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de Salustiano ni su trayectoria ni lo que había hecho iba en esa línea y realmente él no había buscado hacer ahí algo en esa dirección. Yo creo que este año, y bueno, he visto ahora el cartel, he podido ver el cartel, el que está ahora, pues es una reacción de algo tan tenuo, fantasmal y apagadito que casi ni se ve. ¿No te gusta el cartel de este año? El de este año es, o sea, te deja sexualmente abrumado, ¿no? O sea este es como anafrodisíaco, es decir, este no excita nada, este realmente... El año uno después de Salustiano es que han dicho, no, aquel hubo como momento raro, ¿no? Era muy sexy para el ABC. No, han dicho que los del ABC pues se queden fríos, ¿no? Es decir, este año pues no van a excitarse, entonces claro, ves allí una virgen casi como borrándose, ¿no? Como calma, ¿no? Calma chicha en Sevilla, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser bueno porque va a aparecer finalmente un cartel minimalista, ya un folio blanco y Semana Santa, ¿no? O sea, bueno, va a llegar al momento protestante, es decir, va a llear el protestantismo a la Semana Santa, que va a ser bueno, sin imágenes, sin imágenes. Que te está viniendo arriba. Tú, no, como crítico... No, pero el de este año, claro, bueno, luego se ve, ha hecho Gordillo el suyo, el de Gordillo es el de un gran maestro y un gran artista, y ha hecho, yo creo que una imagen en línea de lo que es él, pero también con esa cosa que recuerda los triples y los duples, ¿no? Y las imágenes duplicadas, pero bueno, con su finísimo siempre sentido del humor, también sin plantearse un cartel. Pero bueno, creo que, por ejemplo, el tipo de debate que ha habido con el de Gordillo no alcanza a la que se lió, porque claro, el de Gordillo tampoco suscita debate sexual, ¿no? Entonces tampoco va a llamar a... Claro, el tema de la sexualidad, aquí es que cuando se habla de sexo... Sí, eso siempre. La cosa ya... Eso siempre. Un escándalo. Si no hay excitación, no hay movimiento del discurso. Entonces, tiene que haber. ¿Para ti cómo tendría que ser un cartel anunciador de la Semana Santa? Ninguno. O sea, no tendría... O sea, me parece... O sea, pero vamos a ver. A mí me asombra Te que... encargan un cartel. Sí, no. Ya está, y tú aceptas. ¿Cómo debería ser tu cartel? Como crítico. No, tendría que ser una especie de cuadro negro de Malevich, así, y debajo Semana Santa. Pues no te lo van a encargar nunca. No, pero sobre todo es que un cartel anunciador de la Semana Santa, aunque como dice Salustiano, pues sí, en Estados Unidos muchos sitios no saben lo que es la Semana Santa, pero hay que decir una cosa también, internos. Menos mal que no lo saben en muchos sitios, porque es imposible andar por la ciudad. Es decir, el día que se enteraron en los Estados Unidos de lo que era el Camino de Santiago, ya no, que lo hizo Marty Singh, ¿verdad? El que hizo Apocalipsis Now hizo Camino de Santiago, que además yo me crucé con él en Santiago Compostela
y quise hablar con él de Apocalipsis Now y me dijo, me he convertido al Opus Dei y ya no me quiero acordar de Francis Ford Coppola y no sé qué, y por culpa de él no se puede ir a Santiago de Compostela porque solo hay menú del peregrino. Había ahora millones de norteamericanos de peregrinos. He venido con Rafael Ortiz por una calle aquí y había como 200 personas, ¿verdad?, que era una boda norteamericana en una calleja aquí de aquí. Esos han venido por culpa del cartel de Salustiano. Por tanto, no hay que hacer carteles. En Sevilla hay que evitar el colapso actual, que es que no cabe más gente. Por tanto, un cartel que diga, es la Semana Santa. Bueno, eso es que ¿qué necesidad hay de saberlo? Si lo vas a saber, ya está aquí. Es como que llegó el verano, o cuando llega la gente y en el volcán de La Palma, la lava va a llegar al mar, nos ha jodido por la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, no hay que ser tan obvio. Un cartel de Semana Santa, ¿qué anuncia el cartel de Semana Santa? Dímelo la Semana tú. Santa. El cartel de Semana Santa, no, que no hay ningún cartel. Y que salgan los pasos y que salga toda la película que hay aquí montada, pero no sé, carteles. Es que además el mundo del cartel, salvo el de Salustiano, que no era un cartel, es siempre penoso. Siempre. Siempre. O sea, tú los carteles, está claro, tú los carteles Sí, las no te peores, van. hay que decirlo, las peores. El otro día vi un conjunto de carteles del carnaval en Madrid y era un catálogo de los horrores. Ni un cartel de cine, en fin. A lo mejor el cine te pega más. No, tampoco, muy horribles. No, en realidad, todo eso tiene que desaparecer. O sea, los carteles, es que al final un cartel como cartel, ¿para qué? O sea, en realidad, ¿qué anuncia? Llegó la Semana Santa. No sé. En mi pueblo llega la Semana Santa y no hay carteles, salen los caballos, salen los No, y capuchos. es verdad que es un cartel que no se ve en las calles, no es un cartel para poner en la calle, es un cartel que la gente lo colecciona y lo marca si le gusta, es cierto, tienes mucha razón. O sea, tú no le recomendarías a Salustiano, no vuelvas a escribir, a pintar un Cristo en tu vida, vamos. Sí, pero como cuadro. O sea, yo lo que Salustiano ha hecho, y me parece interesante, es, en cierta medida, reflejar un debate sobre algo tan importante que es la representación de las imágenes religiosas y el uso contemporáneo de las imágenes religiosas. Esto es un debate que está desde el comienzo de la historia de esta religión, ¿no? Ya cuando Moisés se sube al monte a por las tablas, dice, no hagáis ninguna representación de lo que está por encima, por debajo de la tierra y sobre la tierra. Quiere evitar la tendencia animista. Y al volver, Aarón ha vuelto a la religión de los animales y la llegada de las tablas es la ruptura de las tablas de la ley. Es decir, el debate sobre el uso de las imágenes en la religión, es el debate de la historia del uso de las imágenes que conduce a lo que se llama propaganda fide. La palabra propaganda es propagación de la fe. Por tanto, el cuadro de Salustiano, que no cree en esta religión, como yo, que también soy ateo, pues es el de una propaganda de la fe, que en el fondo es lo que rescata, es un tema que es interesante, que es la potencia de las imágenes en relación a un tema tremendo que es la resurrección de la carne. Ese sí es un tema interesante. Y como la pintura tiene que ver con la resurrección de la carne, con la fuerza de las imágenes para convocar la intensidad de las pulsiones imaginarias y las pulsiones deseantes, eso es lo que hace el cartel. El cartel desata un debate que va más allá de la intentio autoris. Lo que le interesara hacer a Salustiano era lo menos importante que sucedió. Todo el debate que suscita es un debate que trasciende a un cartel, trasciende a cómo proyecta sobre unas imágenes fantasmas, miedos, deseos, pasiones y pulsiones, y cómo eso lo suscita una imagen como esta, que es la imagen de un resucitado, apolíneo, bello, joven, que es una imagen que en la historia de la religión fue también tremenda, porque no nos tenemos que... Hay ese cuadro absolutamente impresionante que es el de Caravaggio. Tomás metiendo el dedo en la herida de Jesucristo resucitado. Ese es un cuadro, ¿se podría hacer un cartel así? Ese cuadro le traemos hoy, ¿y qué sucedería con él? El momento en el que incluso los apóstoles dudan de la fe. Eso a los ateos nos impresiona, ¿no? Nos fascina. Dudaban de la fe hasta los propios apóstoles. Y aparece un positivista. Si no meto el dedo en la llaga, no existe. No me lo creo. No me lo creo, ¿no? Pues eso es lo que sucedió. El cartel de Salustiano es un cartel de alguien que no cree en esta fe concreta, aunque cree y tiene unas tendencias también espirituales, ¿no? Y tiene un fondo espiritual, pero yo creo que trae un debate sobre el uso de las imágenes religiosas en la contemporaneidad y cómo suscitan estas animadversiones. Cada vez que se tocan se montan movidas. Recordemos, por ejemplo, la famosa revista aquella de Lillian Postland, ¿no? Que hicieron un Buda con el turbante, con
con cartuchos, ¿no? Con dinamita, que los amenazaron de muerte. Recordemos los versos satánicos, recordemos Charlie Hebdo. Es decir, que cuando dicen que hay amenazas de muerte, es decir, las imágenes religiosas usadas en la contemporaneidad generan fanatismos todavía ahora. Sí, pero yo pensaba que esto sucedía con otras, no con nosotros. A mí el fanatismo cristiano realmente me puso los pelos de punta. Porque yo estuve involucrado en otro proyecto realmente interesante, también con otra religión, el budismo, y eso fue un proyecto muy chulo. Éramos 88 artistas, ahí estaba Marina Abramovich, Anis Kapoor, Bill Viola, Richard Avedon, y me invitaron a mí. Y yo no sabía nada del budismo y estuve también como ahora informándome, ¿no? Y mi propuesta fue también un poquito tocapelotas para el propio Dalai Lama, que vino a la inauguración en Chicago, ¿no? Y el tema era parecido. Aquí ha sido la resurrección y allí fue la reencarnación. Y mi propuesta era que el siguiente Dalai Lama, porque a partir de un cierto nivel espiritual ellos pueden decir en qué se reencarnan, pues que el siguiente fuese en una niña, hija del pueblo enemigo, una china, ¿no? Y no solamente les encantó, sino que lo eligieron como imagen de la muestra. Y bueno, en Japón hicieron hasta golosinas con mi cuadro, ¿no? Y yo pensaba que aquí iba a pasar más o menos. Primero porque aquello lo hice con mucho respeto, y esto lo he hecho con mucho respeto, y además preparando el trabajo. Pero me sorprendió mucho este integrismo cristiano. ¿Tú lo enseñaste antes, previamente, o le enseñaste a alguien, mira, por aquí va la cosa, y alguien te puede decir, uy, o no? No, yo tengo mi equipo de confianza. Hay la gente que yo confío, que son varios amigos, Pepe Morán, mi familia, y yo consultaba mis dudas con ellos. Pero el Consejo de Hermandades no tenía nada que decir, ya me habían encargado. Yo estaba haciendo un trabajo gratis. No digo con el consejo. ¿Con qué? Con alguien que te dijo, bueno, Con alguien te mi dijera, círculo. Y nadie todos, te dijo nada. No, al contrario. Y también al Consejo le gustó. Ellos vinieron y ¿O uno... sea, le gustó? Les encantó. Uno de ellos dijo, invita a la oración. Lo que no le gustó ¿Y fue... qué pasó entonces al final? Porque luego Pues cuando al primer regularon. pero hicieron, uy, y dieron un paso para atrás y ya no los he vuelto a ver. No. ¿Sí? Así es, me han cancelado, no me han invitado a ningún balcón, ni a la presentación del cartel de este año, Pero si nada. tú no- Y pues yo les llamé, les dije, oye, esto me están llegando amenazas, y amenazas realmente que la policía dice que pueden ser serias y la están investigando. Y yo retiro el cartel. A mí esto, yo no necesito esto. ¿O me apoyáis? Bueno, tal, es que es la política. No. Y fue muy poco cristiano, lo que hicieron fue muy poco cristiano. ¿Eso te decepcionó? Por supuesto que me decepcionó. Pero Sevilla no, ¿eh? Realmente fue muy divertido salir a la calle que y que parece que Sevilla te estamos- trataran como Maluma. Bueno, me invitaban a todos los sitios, me han enviado cajas de champán, jamones, Pero di de por dónde, ser famoso. díselo. ¿De dónde? ¿Alguna hermandad o ninguna hermandad te habló? No. Gente también de bien. Es decir, gente Gente cristiana, ¿no? No, y mucha gente de Opus, gente de Vox, de todo. De ¿Ves? todo. ¿Ves, Realmente no. Fernando? Sí, cuando veo... Hombre, si mandan jamones, No. hasta yo voy a hacer un cartel, o sea, me voy a apuntar. Si No, es lo mandan mejor, jamón, sí. es que el cartel encantó. Ser famoso es lo mejor, os lo recomiendo. ¿eh? Sí. No, siempre hay que reconocer que todavía, y eso es muy impresionante, todavía permanece, y es impresionante, un fondo animista y hasta de chamánico y de medicine man, de hombre de medicina. Aunque yo soy ateo, bueno, por militante y nietzscheano, fui monaguillo. Pero No. Sí. ¿Qué pasó ahí? Sí. No, y monaguillo profesional. Porque mi tío era sacerdote en Canarias, y entonces estuve en La Gomera pues oficiando muchas misas, y allí y yo decidí que quería ser cura. Sí, porque yo veía a mi tío, ¿en qué esto momento? lo vamos a contar aquí, yo le veía a mi tío todos los días acostándose con beatas, todos los días, pero en el confesionario
en la sacristía. Y entonces yo allí escondido con mi hermano. Yo iba con él a dar misas de campaña en las playas en La Gomera, y íbamos en un coche, en un Opel Manta en el año 67, 68, y entonces él se definía como cura comunista. Yo creo que no lo tenía muy claro, pero lo que sí hacía era que al terminar me decía, espera un momento, yo veía cómo se escondían por allí detrás, en la playa, y él estaba todo el día, dale, dale. Y entonces yo pensé, hombre, ser cura no es mal rollo. Y entonces, y a mi tío le traían jamones, le traían liebres, le traían patatas, le traían de todo, y a él se le acercaba a todo el mundo como a un chamán tibetano, como un chamán africano, y de hecho entendían que tenía poderes incluso de iniciador sexual. Eso está clarísimo, es decir, y cuando uno va para atrás, en la historia de la religión, ese fondo chamánico y ese fondo de iniciador en cuestiones sexuales está siempre presente. Entonces a mí eso me interesaba. Cuando le dije al cura de mi pueblo que quería ser cura, me dijo, sí, espera, te voy a dar 2 libros, y me dio 2 libros, me dijo, estos 2 te harán cura, no los abras, llévatelos para casa. Y al llegar a casa los abrí, y era uno, los manuscritos de Economía y Filosofía de Marx, me quedé frío, y el otro era El Anticristo de Nietzsche. Me los leí y me dijo el cura que me los dio, ¿qué tal? Dije, me han gustado, y me dijo, entonces no eres cura. O sea que se comprobó que no era cura. Pero a mí, por ejemplo, digamos, este mundo de lo que dices tú, evidentemente hay gente, ya más allá de este pequeño dato anecdótico, hay gente que evidentemente tu cartel, tu obra, y los que le interesa tu obra, los que respetan tu obra, pues evidentemente entienden que a ti te dejan ahí como un eceomo, ¿no? Te dejan solo, te dejan también en el momento, pues bueno, de la crucifixión, ¿no? Incluso ahí tú encarnas ese momento maravilloso de cofradía, como padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Cofradías, ¿por qué me habéis abandonado? ¿No? Cofrades, ¿por qué me habéis abandonado? No estoy de acuerdo contigo. Cofrades, ¿por qué me No, es verdad, Hugo, mira, es cierto, me escribieron, una monjita me dijo una carta preciosa, y al final, ¿Quién? una monja. Bueno, pero aparte de la monjita que lo va a contar ahora, ¿Sevilla entera estaba en contra de tu cartel? ¿O hubo cofrades, cristianos, Tengo que decir hermandades? que nadie en la calle me dijo nada feo. ¿Ves, Todo fue Fernando? a través de una pantalla. Nadie dijo, me puso ni un pero, al contrario. Estaba en los restaurantes, se acercaban, me daban las gracias. Y no sé cuántos millones de fotografías me he hecho este año. Maluma. Pero Fernando, si se acabaron los carteles, Pero es cierto que lo otro fue muy, muy desagradable. Pero eso era fuera de Sevilla. Bueno, Fuera de las Sevilla. españolas no sé de dónde venían, pero la última vino del Algarve. Me dijo que me iba a cortar todo y con varios insultos. Y en Alemania también. En Alemania una loca me escribió una horrible. Y la monjita, por favor. Y la vamos a monjita poner dijo, un buen sabor de boca a ya no, esto yo de- tengo mala memoria para recordar las cosas, pero al final decía que no me preocupase, que esto me ponía a la misma altura que nuestro Señor Jesucristo, ¿Ves? que tampoco había sido profeta en su tierra. ¿Ves, ¿no? Fernando? Tú lo estás escuchando, ¿no? Lo estoy escuchando. Sobre todo me ha gustado cuando decía uno de la cofradía que esta imagen inspiraba a la oración. Sí, porque eso era una novedad para el siglo XXI, ¿no? Porque en el fondo el arte, ya Hegel decía que la diferencia del arte en la época del romanticismo era que no era posible ni comprensible que alguien se arrodillara para rezar delante de una obra de arte. Esto lo sabemos de sobra. Es decir, la diferencia ante las obras de arte que tuvieron un carácter religioso es que tú vas a un museo como el Museo del Prado, o vas al Louvre, vas al Metropolitan, vas a los museos, a la colección Barberini en Roma, y ves un montón de arte religioso. No hay nadie que se arrodille delante de las crucifixiones, de las Madonas. Tú entras en la Galería de los Uffizi y vas a recorrer todo un conjunto de obras. Junto a las mitológicas, históricas, vas a ver un montón de pintura religiosa. No hay ningún reclinatorio. Va de suyo que no tienen ni pueden llamar a la devoción. Porque hoy, en realidad, ¿qué imágenes son las imágenes que llaman a la devoción? Aquellas que entran dentro del ámbito de aquellos que todavía mantienen una cierta fe, que hay que decirlo, lamentablemente es una absoluta minoría. Tú vas a ciudades como esta, como es Sevilla, o como las ciudades donde están todo ese gran conjunto de iglesias, o en Roma, y entras en las iglesias en Roma donde hay, como aquí, ¿no?, museos, ¿no? Son en sí mismo espacios llenos de obra donde te encuentras con Caravaggio, donde te encuentras con obras de Bellini, te encuentras con obras de Bernini, de quien quieras.
¿Para qué entra la gente? Para hacer fotos, porque no tienen fe, son turistas. El turista es la forma del sujeto que carece de toda fe. Esa es la definición del turista. El turista solamente tiene una misión, que es agotar las existencias de alcohol al lugar en el que van, ¿no? Todo lo demás no entra y comer todo, devorarlo todo, ¿no? Y también tener actividad sexual toda la que puedan, ¿no? Con los autóctonos, con los indígenas y con los de su propio lugar. Pero la devoción de entrar a un sitio, por ejemplo, tú entrar a un sitio y arrodillarte ante una imagen, no cabe. ¿En los extranjeros no? No, en Eso porque nadie. tú no has En ido a la nadie, Macarena. en nadie. ¿Tú has ido a la Macarena? Sí, en ¿A la nadie. Basílica? No, están abducidos. No. Sí, de verdad. Han consumido, están abducidos. Bueno, Es una tengo situación que, dramática. me acabo de acordar que en la expo aquí en Cajasol, los chicos que estaban protegiendo el cuadro, porque tuvimos que ponerle un cristal, como sabéis, me dijeron, varias personas se han santiguado. Mira tú. Claro. Entonces yo creo que bueno que la Iglesia, el catolicismo tendría que empezar otra vez con su mecenazgo y escribir obras de arte, porque no están comprando, y yo creo que deberían de llevarlo al Vaticano, pero pagando. ¿Y vosotros creéis que para hacer un cuadro, como te pidieron a ti que tenga que ver con la Semana Santa, hay que ser creyente? No necesariamente. Algunas de las más grandes obras del arte de la cristiandad las ejecutaron sujetos que eran poco devotos y más bien pecaminosos y con una tendencia al exceso y a la heterodoxia significativo. Por ejemplo, pensemos en el caso de Miguel Ángel, ¿no? Que hay una película que se llama Michelangelo il Peccato, sobre lo que era Miguel Ángel como artista y cómo funcionaba, ¿no? Un tramposo total, ¿no? Cómo iba buscando financiación para unas obras que a su vez las destinaba a otras, cómo iniciaba un trabajo y pedía más dinero, cómo en realidad buscaba más la fama que la devoción. Es decir, algunas de las grandes obras están ejecutadas por sujetos cuya fe era absolutamente inexistente y en realidad buscaban otra cosa. Y hay que decir también algo, todo lo que es las obras del periodo cultural o religioso de las imágenes, en realidad no existe, como en el caso de Salustiano, una decisión autoral, no hay una decisión del artista, está todo establecido, está todo pautado. Hay un programa iconográfico en el que tienes que representar esto, y no solo eso, era más importante el material que se empleaba que lo que se representaba. Es decir, cuando uno ve los contratos de la pintura del Renacimiento, el libro de Thomas Crowe, La pintura del Renacimiento, lo que es más caro es la obtención de ciertos pigmentos y ciertos materiales, y eso es lo que valora más. La mano del artista se da por sentado que era buena y que era perfecta y precisa en la continuación de una tradición ya convertida en academia, ¿no? Pero la decisión que toma un artista hoy, de cualquier tipo, bueno, malo, regular, medio pensionista, transgresor, político o, yo qué sé, ortopédico, es un artista de capricho en el sentido de instaurado por Goya, ¿no? ¿Por qué aceptaste? Bueno, yo quiero decir que realmente un buen artista tiene que trabajar con los sentimientos del espectador, no con los tuyos propios. Yo tengo una anécdota con la exposición esta que dije antes sobre el budismo de Dalai Lama. Sharon Stone, que fue la madrina en Los Ángeles, se sentó delante de mi cuadro a hacer una meditación. Cuando ¿De este cuadro? No, del el Buda. cuadro del Dalai Lama. Ah, vale. Y entonces me dijo, todo lo que yo siento, ella, bueno, ya sabéis que en aquella época todo Hollywood era budista, ¿no? Y ella, por supuesto, también. Y dijo, todo lo que yo siento del budismo lo puedo ver en los ojos de tu cuadro, ¿no? Y decir que yo no soy budista. Y hice una obra que conmovió a una budista, ¿no? Y al propio Dalai Lama también, ¿no? Que vino a Chicago. Entonces yo creo que si tú eres bueno, tú no tienes un profesional. Un científico no tiene por qué tener la gripe para sacar una pastilla para curar la gripe. No, y para pintar la monarquía es fundamental ser antimonárquico. ¿No? ¿Te han vuelto a ofrecer? Sí, me han ofrecido además uno súper jugoso. Uno muy jugoso que está al mismo nivel que este. Por supuesto dije que no. Me han ofrecido... ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues vamos a ver. Yo acepté esto. Harto, ¿no? Yo acepté esto porque llevo 28 años, la edad de mi hijo, que fue la última que yo puse aquí, sin que me ofreciesen nada, y yo me quejaba. Bueno, tampoco me importaba mucho, pero como
para una vez que me invitan a algo, me ofrecen algo en la ciudad, y si digo que no, voy a quedar mal, ¿no? Entonces, por eso acepté. Yo no sé si la gente quiere preguntar, porque llevamos una hora rajando aquí como Gotardo, ¿no? Una hora. No sé si la gente que está... Ve, mira, ya hay alguien en la última fila. allí. Venga, preguntad, que tenéis muchas curiosidades. ¿Aquí hay cofrade o no hay ni un cofrade? Sí, hay. Menos mal. Pero somos heterodoxos. Ah, vale, claro. Cofrade heterodoxo. Sí. Hola, muchas gracias por estar ahí. A mí me encanta la Semana Santa, soy sevillano y me encanta la Semana Santa. Lo digo como premisa para lo que voy a decir ahora. Me parece magnífica la visión de Fernando desde fuera. Es decir, siempre nos estamos mirando desde dentro, pero la perspectiva que tiene y la distancia que ha puesto me ha parecido muy interesante. Segundo, Salustiano, no sé si recuerda que poco después del cartel coincidimos en una gala benéfica en el Náutico, donde te dije que lo que no soportaban algunos sevillanos era la resurrección. ¿Te acuerdas? Sí. Estuvimos hablando de ese tema. Después se argumentan muchas cosas, que si es sexo, homosexualidad, pero en realidad lo que no se soporta en esta ciudad es la resurrección. Porque lo que celebramos es la muerte. Sí. Lo que se celebra en Sevilla es la muerte. Si estamos deseando matarlo. Claro. No, entonces, es cierto que aquí la gente el sábado por la mañana se va a matar las cañas. Sí, exacto. Y después una tercera cosa, y es que con una dimensión distinta, porque el escándalo que os voy a referir se quedó en lo local, en el año 92 Arturo Pérez Reverte escribió un artículo que se llamó Semana Santa en Sevilla y hubo misas de desagravio. Yo tuve una en Málaga también. Y el artículo de Pérez Reverte os invito a que lo leáis, está en internet además. Yo tengo el dominical guardado, además del 92, porque es muy bueno, porque describió la ciudad perfectamente. Lo que pasa que fue tan inteligente que habló de la homosexualidad y no se enteraron la mitad. Yo creo que son minorías, vamos, las misas, ese tipo de manifestaciones. Pero aparte de las preguntas que vayáis a hacer, que se me ha ocurrido otra cosa que quiero... ¿Qué cosa positiva te dejó el cartel? Que me imagino que te dejó muchas cosas positivas, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que ya lo he dicho, ¿no? El cariño de... Hacía tanto tiempo que yo no recibía cariño en mi idioma, que eso ha sido fantástico. Bueno. Y he recibido muchísimo cariño. Pero tampoco ninguna propuesta. Si hay algún productor en la sala, yo justo ahora estoy poniendo en Hong Kong. Hace 4 días estaba en Palm Beach con 2 galerías. Me voy ahora a Austin, luego Londres, luego Berlín. Pero me haría mucha ilusión tener algo aquí. Exponer en mi tierra, sí. Porque lo de la Caja Sol iba de la mano del cartel. Y no he recibido ninguna propuesta y no he vendido nada este año en España. No he vendido absolutamente nada, como en años anteriores. Pero digo, bueno, esto de la fama... ¿Pero no te ha venido bien todo esto? ¿Económicamente? ¿Sí? Verás, yo tengo mi carrera hecha y establecida fuera de España y va igual de bien. Pero yo pensaba que esto iba a traer también alguna propuesta, más allá de invitarme pues a eventos, a fiestas, a cosas, pero no, un poco sorprendido. Bueno, te han propuesto otro cartel que tú has dicho que no, ¿no? Sin pagar. Sin pagar. Que los artistas comemos también. Claro. En lo que indicaba, sí me gustaría decir que lo que comentas también lo querría ampliar con una imagen de las, en mi opinión, más impresionantes de la pasión, muerte y resurrección. Hay un momento maravilloso y pictóricamente desarrollado por tantos artistas, que es el momento en el que hay dudas sobre si Jesucristo es uno más de los profetas, es el Hijo de Dios, si va a resucitar o si todos están en realidad equivocados, siguiendo a alguien que carece de cualquier cualidad que lo vincule con la trascendencia, salvo una mujer, María Magdalena.
tienen gran preocupación porque cree que van a profanar el sepulcro, ¿no? Este capítulo está hiperestudiado, porque aunque yo soy ateo, pues me dedico sistemáticamente a estudiar la Biblia, sobre todo porque es la fuente de la iconografía de una parte central de la historia del arte. Siempre le digo a mis alumnos, es imposible ir al Museo del Prado si no entras con la Biblia en una mano y las Metamorfosis de Ovidio en las otras, el Decamerón o el Asno de Oro de Apuleyo. Por lo tanto, no entenderás ni una sola de las imágenes. Por lo tanto, hay que estar siempre ahí para entender esas imágenes. Entonces va y ve que efectivamente el sepulcro ha sido profanado. Y hay al lado un jardinero. Ese es el famoso capítulo en el que ella se da cuenta que el jardinero no lo es, sino que en realidad es Jesucristo en lo que se llama corpus gloriosus, ya tiene cuerpo glorioso. Y es el momento del noli me tangere o noli me tangere, el noli me tangere, nada me toca. Ahí él aparta las telas del sudario y se produce el noli me tangere, nada me toca, y ella dirige la mano. Si veis, hay pintado de ese ciclo unos 50 cuadros. A cada cual más bueno. En medio siempre aparece lo mismo. Un árbol separa, como una barra semiótica, separa la posición de ella y de él. La mano de ella va, y todo el que lo mire en el teléfono lo puede ver, va directamente a los genitales de Jesucristo. No es una interpretación, es direccional, es vectorial, porque quiere tener la conciencia física más radical de que ha resucitado. Y ese es el momento en el que a él ya nada le toca. Bueno, pues esta cuestión del noli me tangere, junto a la imagen de Tomás metiendo el dedo en la herida, que toca una herida pero sin tocar los bordes, como se puede ver en el cuadro de Caravaggio, es también cómo nos tocan las imágenes que tienen que ver con imágenes de tamaña intensidad y de tamaña densidad. Yo decía que, en el fondo, a Salustiano le tocó y tuvo que adoptar una actitud budista casi de noli me tangere, o bien estoica, porque nuestro tiempo es tiempo estoico, como sabéis, ha declarado... Kim Kardashian le preguntó, ¿cuál es la estética de tu casa? Dijo, soy estoica. Y Yados Fitness, el de los burpees, se ha declarado estoico. Es decir, hoy cuando no sepas qué decir, declárate estoico. ¿Y qué es un estoico? Un millonario que cree que nada le toca porque quiere acceder a la ataraxia. Por tanto, ¿qué le vino a Salustiano del cartel? Pues que se convirtió en estoico. ¿El estoicismo qué es? Pues una de las formas de la filosofía que se asocia con el carácter andaluz. ¿Pero quién es el estoico más grande de la historia de Andalucía? Pues don Tancredo. No lo digo yo, lo escribió, ojalá fuera ni idea mía, José Bergamín, ¿no? Don Tancredo, el culmen del estoicismo. Un artista tiene que ser muchas veces don Tancredo, porque ves tanta tontería en torno a ti, tanto desparrame de toros, de novillos y de becerradas, que tienes que dejar que todo circule, porque finalmente todo se sedimenta. Por lo tanto, contemplar este fenómeno es contemplar como una faena rara, donde cada cual hizo lo que quiso, pero hay que reconocer que fue pues algo que retrata un instante de la relación que tenemos con las imágenes y no se puede echar fuera, retrata también un instante de la mentalidad de una ciudad como esta. No se puede decirle, fueron otros, fueron de fuera, no, de Sevilla. Los que se escandalizaron fueron el 100% sevillanos. Ya está. Da igual si eran de Alemania, si se camuflaron de alemanes, escribieron alemán inventado, escribieron desde el Algarve. El que escribió del Algarve era de la calle Jamerdana. Fernando. Era uno de la calle Jamerdana. A ver, Fernando. Eran todos de aquí. ¿Por qué sabes tú a ciencia cierta que todos eran de Sevilla? Porque se veía que venían con un paso sevillano. Que tú... Había un olor a palmas, o sea, eran sevillanos. El del Algarve era ¿Pero sevillano. tú de dónde eres? Yo soy de Plasencia. ¿Y tú de Plasencia cómo sabes tú que todos eran sevillanos? Porque tiramos de la SIPE. Hubo un momento en el que investigamos las SIPEs y vimos, porque seguimos en directo el crecimiento de change.org, que como sabéis en un artículo fueron contando durante el día, un artículo va contando durante el día cómo va firmando change.org y se vio cómo pasaba de 8.000 a 12.000. Pero es que hubo un momento que yo escribo para periódicos y entonces, como soy un cotilla, pregunté, ¿y esto de change.org, que como sabéis tienes que poner la IP y dónde tal y localización? El 99,7% eran IPs de Sevilla. Que no les gustaba. Claro, los que firmaron para el change.org eran sevillanos. Por tanto, no se puede echar balones fuera. Pero Erais vosotros. Pero un momentito. No hay que... Uno puede tener la libertad de decir, no me gusta tu de estos salustianos, sí, ¿no? Totalmente. Pero normal. Otra cosa es... Pero ese nunca fue el problema. El problema fue que la gente
se sintió insultada y respondió. Respondió insultando y amenazando. Pero ya lo he dicho al principio, un cartel no tiene por qué gustar. Claro. Y tiene mucho que ver también con el debate que genera. Vamos a ver, hoy en día, con las redes sociales, te ves obligado a reaccionar sin enterarte de nada. Por ejemplo, yo escribo, y eso condiciona lo que escribo, por la mañana escuchando los programas de Ana Rosa y todo esto, ¿no? Entonces lo voy escuchando, porque voy escuchándolos y como solamente te cuentan desastres absolutos, luego sales a la calle y aunque caigan chuzos de punta y el diluvio universal, dices, vaya buen día que hace hoy, ¿no? Porque vienes, entonces tú vas por la mañana y cuando estaba el debate de Salustiano, que yo lo seguí y hasta me metí allí a investigar y en el periódico, ¿cuáles son las IPs? Por ejemplo, de los mensajes que dejaba el periódico, que dejaban mensajes en los artículos hasta en los que yo escribí, porque que yo salí en defensa de Salustiano, lo sabe él. Pues todos los mensajes que yo recibí, también de insultos, fueron de gente que me decían, soy sevillano, yo sigo la Semana Santa. Es que se declararon seguidores de la Semana Santa. O sea, no eran uno que vivía en Birmania, otro que vivía en Tailandia, uno que era de Filipinas, no era Manolo Campo, que no le gustaba la Semana Santa de Filipinas, le gustaba más la de Manila. No, eran de aquí. Y el mismo día que estaba el Salustiano, sale Ana Rosa y dice Ana Rosa, es tremendo lo que ha pasado con Salustiano. Esto es un escándalo. Y entró, ¿verdad?, un locutor andaluz, ¿no? Esto está fatal, tal, ya dejan que los mariquitas hagan carteles y tal y cual. Y entonces ya ¿Eso dice, lo dijo quién? Lo dijo uno. Ya está mal que los mariquitas... ¿Un periodista? Sí. Y entonces sale... ¿Cómo se llama ese periodista? Bueno, uno. Que no me quedé con él, no lo investigué, no soy el CSI. Y entonces... ¿Cómo lo parece? Y entonces vino Ana Rosa y dice, pero hay una noticia más importante. Ocupa incineradora ha quemado anciana en una casa. Y dejaron de tratarlo de Salustiano porque pareció un tema más interesante, que era una ocupa que había incinerado a una anciana en una casa. Y entonces se tira un buen rato pasando ya de ti, porque tú quedaste ya en tercer nivel, y vino la ocupa incineradora de ancianas. Y entonces mi suegra me llamó y me dijo, Fernando, queman a las ancianas en casa. Y dije, tranquila, compra un candado, porque ya tiene todo alicatado. Y entonces de repente entra la señora, llama y dice, soy yo. Eres una sinvergüenza, has quemado a una mujer. Y dijo, no, yo soy la que cuidaba a esa señora, murió, llamé a los hijos, no se hicieron cargo del cadáver, la mandé a la funeraria, la incineraron y todo fue legal. Y dice Ana Rosa, se jodió el tema. No había Bueno, historia, y ya. dijeron, bueno, pero volvamos a Salustiano, es decir... Porque dijeron, bueno, Salustiano sigue, porque el tema de Salustiano seguía. Entonces, estos temas vienen, porque ¿qué vas a hacer por la mañana? Pues todos estos 10.000 que firmaron, y es así, esta gente, que seguramente son los que... La esquizofrenia es así. Los mismos que te insultaron te mandaron los jamones. Es la misma persona. O sea, el que te amenazó te mandó el jamón. Y dijo... Vamos a ver que engorde Salustiano para morir, engordar para morir. El que te mandó el champán es el que te insultó también. Pues esa gente que luego a la cara te ven y ven que eres una persona encantadora y una persona pues bien vestido, el rey de la elegancia en Palm Beach, pues dijeron, ¿cómo vamos a poner mal a Salustiano si es un tío con buen look? Y además está alto, ¿no? Está alto, está fuerte, está musculado. Entonces venga Salustiano y se lo piensan 2 veces. A ver si me va a dar una bofetada por tonto. Entonces cuando le ven, Salustiano, eres un crack. Y por detrás firman el champultor. Es decir... Bueno, yo tengo que decirte que yo hago información de Semana Santa hace muchísimos años. No me dedico solo a ello, afortunadamente, porque sería muy aburrida mi vida entonces. Pero me gusta la Semana Santa, disfruto de ella. No soy capellita, no soy intensa. Y evidentemente yo estuve, como todos vosotros, pues escuchando esta información que se fue desmedida, ¿no? Hubo gente que le gustó el cuadro y hubo gente que no le gustó el cuadro, pero yo nunca escuché ninguna ofensa como la que tú estás diciendo y como la que Salustiano recibió. No creo que la ciudad, quiero pensar que la ciudad no sea una ciudad homófoba y que todo el mundo piense con esa crítica tan desgarradoramente cruel que hicieron con él, ¿no? Yo no lo creo. Evidentemente, otra de las cosas importantes creo que son las redes sociales. Las redes sociales son muy peligrosas, porque ahí se mete mucho loco, mucho majara y mucho entendido, ¿no? Y eso
enciende una chispa que va extendiéndose y que facilita además el que todos los locos y las locas se vayan uniendo y despotriquen, ¿no? Yo creo que la crítica es constructiva o no constructiva. Tú puedes decir, a mí me parece que me gusta, no me gusta, me parece agradable. A mí, desde luego, no me ofendió en absoluto. Me puede gustar más o menos. Ahora, que la ciudad, no quiero pensar que mi ciudad sea tan cateta como pues yo no estoy de acuerdo. Yo no haría ese juicio tan categórico, pero sí diría que hay una tendencia en general bipolar, ¿no? Como maníaco-depresiva, en general, que lo genera también la velocidad de las redes. Por ejemplo, es muy curioso que cuando que eso sí que Salustiano lo ha podido ver, ¿no? Los que del mundo del arte lo apoyaron, los que lo denigraron, los que guardaron silencio, los que ni siquiera hicieron el menor gesto de colegas, ¿no? De profesión de, oye, Salustiano, de llamarte, oye, pero gente de no entrar al debate, no, oye, ¿cómo estás? ¿Te está afectando o tal? Eso sí es un síntoma. Pero, por ejemplo, un síntoma muy curioso es, pensemos en la oscilación maníaco-depresiva que tienen las redes. Uno de los youtubers más escuchados en español es sevillano, ¿no? Y basa su visibilidad y su atención y captación de atención en el haterismo. Entonces, él todo lo que ha conseguido viralizar es diciendo Picasso, el peor pintor del mundo, Miró, el peor pintor del mundo, Antonio López no sabe pintar, Yoko Ono es una tarada, fulano de tal es un tarado. Y él ha conseguido millones de visualizaciones y hasta conseguir un capital, ¿no? y vender obras, que eso me perplejiza, porque claro, ya los que le compran obras, eso sí que tienen un desnorte absoluto. Pero lo más alucinante de todo es que entrevistó a Salustiano y ya en su afán de estrictamente bipolar estaba a favor de Salustiano. O sea, que hubo un momento como que ya era como que ya se le había ido la tuerca totalmente y dijo, no, ahora vamos a ir y a mí la entrevista que te hizo me parece sintomática, porque fue a entrevistarte y se autoentrevistó. O sea, y dedicó todo el tiempo y le preguntaba a Salustiano, ¿tú vendes muchos cuadros? Y Salustiano, como moderadamente, sí, pues yo vendo más que tú. Yo mando los cuadros para acá, yo los mando para allá, no sé. Y hubo un momento, ¿tú cuánto tienes tal? Y entonces fue una especie de duelo de yo tengo más que tú, y entonces fue realmente singular. Y dices, eso es también sintomático de una sociedad que para nada, y yo soy un amante de Sevilla, es más, cada vez que vengo siempre digo tendría que vivir en Sevilla, y veo lo que es el ambiente, y hasta mi mujer que quería venir me dice, tienes mucha cara dura, vas tú siempre solo, pero ella, que es cordobesa, le encantaría también vivir en Sevilla. Es decir que, y a mí no me gustaría vivir en una ciudad que fuera cateta, que no lo es para nada, es una ciudad cosmopolita, lo fue siempre, pero el cosmopolitismo también va acompañado de una situación que en Sevilla, el que no lo sepa, es que está muy despistado, que es una ciudad maníaco-depresiva. Que es estrictamente bipolar. Entonces, estrictamente bipolar, estás montado en montañas rusas ontológicas en la que te crees la bomba, eres el campeón y luego eres una porquería. Entonces, en esas bipolaridades se entran y se salen, y entra la gente así, somos lo más y somos una catástrofe. Mira, ya que está puesto, que yo te veo que tú te vienes... ¿Y tú qué opinas que nada más que haya una mujer pregonera? Que soy yo. Horrible. Que soy yo. Fíjate tú, ¿eh? Horrible que haya una. Pero dame un poco de valor, que me enfrenté a todo ese mundo cofrade. Sí. No, pero lo bueno de... Fíjate, a mí yo soy muy fanático de que los ortodoxos sean ortodoxos. Es decir, lo mejor de los ortodoxos es cuando te encuentras con ortodoxos con plena conciencia de la ortodoxia. Es decir, el mejor papa de todos los papas de la historia del siglo XX fue Ratzinger, porque estaba al frente de la congregación del Santo Oficio, y porque era un ortodoxo, y porque era un teólogo alemán, y porque no permitía que hubiera pregoneras. Es decir, eso me parecía bien, en el sentido que él lo tenía muy claro. Es decir, él vendía una ortodoxia que no andaba con fisuras. El más caótico de todos es el actual,
Y por debajo de su caos está Wojtyla, que besaba el asfalto en todos los aeropuertos, porque se inauguraba aeropuertos besándolos. Entonces, el mejor papa después de estos es Jude Law. Jude Law. Pero todo el que ha visto Jude Law sabe que Jude Law es un ortodoxo, que entiende que las misas hay que darlas en latín y que hay que evitar cualquier pretendida apertura, porque son falsas aperturas. Son falsas aperturas, porque no hay nada peor que creer que se da un margen de libertad cuando no existe tal margen de libertad. Es como los que creen que el carnaval es una subversión de la realidad, cuando el carnaval es la forma de la instauración del sistema burocrático y del sistema del esclavismo. Es decir, los que van de carnaval, la liberación del carnaval, eso es tan peor todavía que los que estaban en contra del cartel de Salustiano. Es decir, sí, peor. O sea, no hay nada más infumable que el carnaval. O sea, el carnaval es lo peor del mundo. No hay nadie de Cádiz aquí, ¿no? Es decir, no. Vamos, a mí si me tuvieran que torturar, sería ir al carnaval, al espectáculo de las chirigotas. Eso creo que hay que tener un temple de ánimo tremendo para decir, es que he ido, bueno, no sé, en el límite de eso está ir al festival del carnaval. Fui el otro día al carnaval drag de Las Palmas. ¿Y ese te gustó? Sí, porque me pareció extraterrestre, me pareció que no pertenecía a un mundo extraterrestre, era de la Guerra de las Galaxias, salían en unos zapatos así, se torcían el tobillo, iban directamente yo vi en el carnaval de allí, de las drag, según se caían de los tacones, los llevaban al hospital, porque fractura múltiple, entonces era interesante, era como algo bien interesante, como con zancos, así tacones, pero eso de chirigotas de tararí, tararí, varios tíos así cantando a la vez. ¿Y alguna fiesta ya puesto? ¿Alguna fiesta El Jarraspla. que te entusiasme? El Jarraspla. El Jarraspla. El Jarraspla, gran fiesta. Sí, esa es una fiesta seria. La Rapa das Vestas. ¿Eso qué fiesta es? Maravillosa fiesta. La Rapa das Vestas. Eso es aborigen. Cortar el pelo a los caballos salvajes asturcones en las montañas de Asturias. Del Rocío no te pregunto, ¿no? Sí, creo que es una peregrinatio desértica, ¿no? A través del desierto, pues eso no me parece mal. Fui una vez y lo pasé muy bien, sobre todo porque el que nos invitó creía que éramos otras personas. Entonces nos invitó y yo fui una vez porque llegó un señor y dijo, ¿tú qué tal estás de corto? Y no entendí la pregunta. Entonces pensé que se refería en calzoncillos o en pantalón corto. Y era con traje de montar y tal. Y entonces nos invitó y nos iba celebrando, nos invitaba, parábamos, vi que era una celebración que tenía que ver con el consumo de gin tonics, batir récords, ¿no? Es una celebración de plusmarcas, de bebidas, ¿no? Bebidas y tal. Y entonces él siempre nos celebró y preguntaba siempre, ¿qué tal? Nos preguntaba por maderas y por las maderas. Y entonces el otro y yo que íbamos, entonces en un momento dado me di cuenta que creía que nos dedicamos a construir yates. Pero es que el equívoco era que el otro se llamaba igual que el que él quería haber invitado. Y vinimos en un avión privado desde Valencia, estuvimos 7 días, pero tuvimos que ocultar que no éramos aquel al que invitó. Por lo tanto, yo es una celebración que la veo bien, pero no volvería porque... Bueno, que no nos vamos a desviar, porque ya es que ya... preguntar a Salustiano o a Fernando, que tiene mucho que contar. A ver, por aquí. Espera, que allí... Hola. Quería hacer como 2 preguntillas, inciso. Acércate al micrófono. Sí. Vale. Que yo hice el TFG sobre un poco la reinterpretación de toda la iconografía religiosa en la fotografía contemporánea. Y bueno, abrí la introducción y tal con esta polémica y tu cuadro. Y bueno, me ha hecho mucha ilusión venir porque, en fin. Y bueno, sí que es verdad que no sé si esto a lo mejor habría que tomarlo como algo centrado únicamente en Sevilla, el asunto en general, porque otros artistas, Andrés Serrano, Montoya, Bruce LaBruce, con lo que pasó en 2012 allí en Madrid, pues bueno, a lo mejor es algo que va un poco con la sociedad y la tradición en cuanto a cultura y cómo lo vamos arrastrando de otra época, más que a lo mejor con una zona en concreto. Pero bueno, y eso, y también quería el otro enfoque en cuanto al cambio de ideología que está habiendo a nivel global, porque, como has dicho, ¿no?, que las amenazas vinieron también de fuera, que no solo de aquí o tal. Pues entonces a lo mejor eso puede dar también un foco de
reinterpretar un poco cómo está yendo la situación a nivel mundial, ¿no? No he entendido la pregunta. No. ¿Me preguntabas a mí o a él? Bueno, la referencia que das sí es muy interesante, ¿no? Cada vez que se toca, por ejemplo, la cuestión de las religiones, ¿no? Lo que decía, sea las religiones, por ejemplo, o el mundo islámico, que genera la fatwa, ¿no? Y que genera unas persecuciones, como pudimos ver a Salman Rushdie, con los versos satánicos, aparentemente habían levantado la fatwa, pero se la tenían guardada. Y finalmente, como vimos, el acto en el que fueron a asesinarle allí y le apuñalaron y perdió un ojo. Es decir, que las cosas no son así. O sea, que hay religiones que tocas esos temas y es mucho más difícil, ¿no? Pero como has señalado, hay muchas obras. Hay un libro de Andrew Julius, que tal vez has trabajado para tu TFG, que es sobre la cuestión, digamos, de arte blasfémico y juicios sobre procesos en los que han aparecido imágenes religiosas. El Peace Christ, por ejemplo, el senador Helms, la montó pardísima y dijo que se retirarían todos los fondos. Cuando se hizo la exposición Sensation en el Museo de Brooklyn, que había obras que aparecía, por ejemplo, de Chris O'Philly, que no la entendieron, que era una pieza de una virgen con cagadas de elefante, pero que era una virgen interpretada a través de la religión yoruba, retiró los fondos. Rudolph Giuliani, que era el alcalde de Nueva York, retiró los fondos del Museo de Brooklyn. Este tema de las imágenes religiosas, recuerdo también, por ejemplo, una crucifixión de un cerdo que era de Martin Kippenberger, también generó debates enormes. Es decir, el tema que tú has tratado en tu TFG es un tema absolutamente central, es decir, las imágenes religiosas que generan y desencadenan oleadas de críticas. Dice Nietzsche que una blasfemia es una oración al revés. En algunos casos hay imágenes aparentemente blasfemas o transgresoras que son en realidad devocionales, ¿no? Y hoy, evidentemente, en el mundo contemporáneo, en el que hay un retorno del fundamentalismo religioso, también en los ámbitos cristiano-católicos y protestantes, etcétera, etcétera, claro que el uso de las imágenes genera debates impresionantes. El Papa actual, cuando era obispo en Buenos Aires, Bergoglio, se llamaba, Francisco, cuando tomó... Es que se camufló, pero no era franciscano, era jesuita. Pues Bergoglio, el acto que él hizo como obispo de Buenos Aires vinculado al arte fue excomulgar a León Ferrari por su famosa obra del Cristo en el avión americano, con la que ganó luego la Bienal de Venecia años después. Esa obra la llevé yo a la Bienal de Valencia y Zaplana impidió que se inaugurara hace unos años, porque dijo que no se inauguraba porque él no quería. Y no se inauguró y no se hizo catálogo, se editó el catálogo, nunca se distribuyó porque no quiso él. Así de sencillo. Es decir, hoy, en el presente, que los que dominan el mundo son de nuevo sectas religiosas de enorme poder. Pensemos, por ejemplo, en la nueva movilización de los cristianos renacidos, de los pentecostalistas, ¿no? Bolsonaro se apoyó en ellos para hacerse presidente del Brasil. Los Bush se apoyaron en ellos, Bush hijo, para su mandato también en los cristianos renacidos. Es decir, la cuestión de la resurrección y los renacidos, es decir, la religión de los renacidos y el fundamentalismo religioso está presente en las sociedades contemporáneas. Hace tiempo se decía, y a mí me llamaba la atención Rosalind Krauss, que el arte contemporáneo se caracteriza por el proceso de secularización, que está secularizado. No, es mentira. El arte contemporáneo está sometido al fundamentalismo permanente. Los debates sobre el uso religioso de las imágenes están presentes una y otra vez. Y lo vemos. Es decir, ¿por qué genera la obra de Salustiano ese debate? Porque está ahí, está alarmado. Es decir, porque todavía esas cosas nos duelen. Es decir, son obras que, los otros escándalos son menores, ¿no? Aparece, el último escándalo del mundo del arte era el plátano de Catalán, comediante. Todo el mundo se quedó con el plátano, cada poco tiempo llegaba uno y se lo comía, ya en la galería de Manuel Perrotán. El propio que lo ha comprado, a mí me encanta la gente que se compra esas obras, lo ha comprado un chino que se llama Justin Sun, Just in Sun, justamente al sol. En el nombre lo lleva. Es decir, el nombre del que lo ha comprado ya justamente se iluminó, se lo ha comprado y cada semana se come el plátano.
Debe tener una cantidad ya, debe ser una regresión hacia el orangután, de tanto plátano como come el propietario del cuadro. Ese cuadro hace polémica, sí. ¿Le amenazan de muerte a Catelán? No. No, porque no es un tema icónico religioso. La animadversión que genera el de Salustiano es porque aparece una imagen que tiene que ver con estratos culturales y con proyecciones inconscientes y con formas de ritualidad, y encima en un contexto tan hiperritualizado como es el de la Semana Santa sevillana, es decir, que viene a tocar la herida en un lugar en el que tal cosa está, ¿no? Pero yo creo que sobre todo, digamos, el debate de cómo se generan escándalos es también parte del propio término. El término escándalo es un término religioso. El término escándalo aparece, si lo has estudiado, un montón de veces en la Biblia. El escándalo es un fenómeno. El propio Moisés está escandalizado. Jesucristo se escandaliza en su vida en muchísimos momentos con los mercaderes en la iglesia, con el comportamiento de los apóstoles, con el comportamiento de su propia madre. Le escandaliza. Me escandalizas, le dice a su propia madre. Está allí la madre al pie de la cruz y está escandalizado por la forma en la que ella expresa su dolor. Menos mal que ya cuando muere Jesucristo se puede hacer la más bella de las imágenes, que es la pietà. Entré a la iglesia que hay aquí detrás, aquí al lado, y he estado esta tarde haciendo mi labor devocional. Pues ahí está una pietà, ¿no? Esa es otra imagen fundamental, ¿no? Pero bueno, las imágenes tienen una fuerza, tienen un poder. Venga, una última pregunta porque ya estamos llegando al final. Yo solamente quiero decir una cosa. Salustiano consiguió una cosa como artista, que su cartel trascendió. Entonces eso para mí es fundamental. Y a Charo les quiero decir una cosa. No te crees, Sevilla es muy rancia. Yo te puedo enseñar, soy antigua alumna de un colegio que se llama Las Esclavas, y tengo un grupo de WhatsApp de Las Esclavas, y cuando salió el cartel de Salustiano, yo es que poco me voy del grupo. Pues tú que estás rodeada de gente muy rancia. No, hombre, no tengo la culpa. Yo no. Pues no veas tú los guasitas, Sí, y eso es Sevilla. Pero a mí Salustiano pero no menos que en Huelva, en Cádiz o en Málaga. Igual que Manolo Gordillo. Mira, de un cartel que a lo mejor se hizo a lo mejor hace 10 años, nadie se va a acordar, pero del cartel de Salustiano y el de Luis Gordillo, que también es muy macareno, porque ese cartel es la Macarena, a mí que me dejen de tontería. Tanto Salustiano como Luis Gordillo han trascendido y ha conseguido, y eso es el objetivo del arte, trascender. Y no tiene por qué ser el arte, no tiene por qué ser bonito. La pintura de Goya, las últimas no eran bonitas, tampoco. Y a mí este cartel trascendió y nos vamos a acordar siempre de él. Y a mí personalmente me gustó. Y además sí, yo soy creyente, a mi forma. Y la de conversaciones que hemos tenido contigo. Y lo importante del creyente es la resurrección, porque si no tenemos resurrección, lo demás no vale. La de conversaciones de familias aburridas, y queremos dar conversación. Sí, traje por si sirve, porque el cartel de Salustiano fue un escándalo y citaba la canción de... Traje la letra de la canción de Rafael, pero no voy a arrancarme, porque sería muy duro, ¿no? Daban antes de ayer el documental Desde Rusia con Amor, de la 2, no sé si lo visteis, maravilloso, en el que cuentan el éxito que tuvo Rafael en Rusia en la época del franquismo, y dicen, Rafael pasó mucha hambre porque tenía miedo a la comida rusa y tal, y dice su mujer, en la segunda gira, como toda la comida le sentaba mal, ya pudimos llevar su comida, llevamos 2 maletas de fabada litoral. Me pareció una obra de arte contemporáneo bestial. O sea, 2 maletas de fabada litoral en la Rusia de la Unión Soviética de Brezhnev. O sea, eso es una obra que no lo han hecho todavía en documento de cassette. Pero traje la definición de escándalo de la Real Academia de Lengua Española, porque cuando no sabes qué decir, consulta a la Real Academia, que limpia, fija y te da esplendor. Dice, definición, escándalo, del latín tardío, scandalum, y del griego escandalao, y de scandalon, que significa piedra con la que se tropieza. Significado, alboroto, tumulto, ruido. Esto lo hizo el cartel. Y dice, sinónimos, alboroto, follón, bochinche, baraunda, vocerío, griterío, gritería, tumulto, gresca, bullicio, bulla, algarada, barullo, chongo. Está bien el diccionario porque hasta nos recuerda palabras que ni sabemos que existen. Y dice que hay distintos tipos de escándalo. El escándalo asombroso, la conmoción y sobre todo 2. Uno se llama escándalo pasivo, que según la Real Academia es la ruina espiritual o pecado en el que cae el prójimo
con ocasión del dicho o hecho de otro, rumorología, y el mejor de todos, que es el que se dio con Salustiano, escándalo farisaico. Escándalo que se recibe o se aparenta recibir sin causa, mirando como reprensible lo que no lo es. Esta es la definición del cartel, escándalo farisaico. La gente se escandalizó o se sublevó y vino el follón, la varaunda, la gritería, la rumorología, no sé qué, pero en realidad es porque estaban echando la siesta. Hacía más calor el año pasado por estas fechas, cada cierto tiempo hay que despertarse con algo, ya me he escandalizado. Pero vamos a ver, alma de cántaro, se están escandalizando con la Macarena de Gordillo si antes de ayer nos dijeron que había que comprar el kit de supervivencia. Pero ¿cómo no dejamos de escandalizarnos y vamos a por las latas de fabada litoral para sobrevivir a la guerra con Putin? ¿Y eso no es un motivo de escándalo, que salga un político y diga que hay que comprarse un kit de supervivencia que mete a la gente miedo en el cuerpo y acojona al respetable? Porque si tú estás en tu casa y dices, hay que coger un kit de supervivencia y dices, ¿será posible? Y ahora hay que coger agua y también papel higiénico, como en el COVID, ¿no? Hay que ir a por todo el papel higiénico. Y también levadura de fuerza para hacer pan, ¿no? Y también comprar 14 solomillos y meterlos en la nevera, congelarlos. Y el kit de supervivencia, pero ¿cómo? Y para sobrevivir 3 días. Coño, que es lo que dijo Angela von der Leyen. Sí, la población europea debe sobrevivir 3 días. Coño, por lo menos los días de la procesión enteros. O sea, si solo son 3 días no vemos la resurrección. Por tanto, ¿cómo vamos a estar preocupados con lo de Salustiano y con lo de Gordillo? Pues es todo un desvarío, un despropósito. Por eso está bien que hagan estas obras. Porque el único cartel que había que sacar ahí es el mandilón. El mandilón. Y a correr. Porque si las obras de la religión esta, que es alucinante, hay que decirlo, cree que hay imágenes que son agiropoietés, hechas por sí mismas, hay 2 carteles posibles para Semana Santa. El mandilón, esto es el Veraicón, la Verónica, o la Sábana Santa de Turín. Entonces la tendrían que traer aquí, a Sevilla, prestar cada Semana Santa, sacar la Sábana Santa de Turín y se acabó lo que se daba. Ya ni sacar los pasos, solo eso. Taca, 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 taca. La primera fotografía radiográficamente seguidora de Man Ray, ¿no? Y la gente diría, ¿para qué hemos sacado tanto, señor, los pasos? Si está el mandilón, que es una impresión directa, y está la Sábana Santa, y la fe volvería al mundo. La gente caería desmayada. Se acabaron las bodas de los norteamericanos, se acabó la gente tomando rebujito en el Rocío, se acabó tanto rollo. El mandilón, lentamente, durante 7 días, procesionando, sin desgaste de los costaleros, que tienen dolores de espalda y problemas con las vértebras. No, una tela, 2 telas. El mandilón y la Sábana Santa. Eso haría que la fe volviera. Yo mismo volvería a la fe. Una más. Sí, bueno, quizás se va un poco del tema, pero sí que en cierta manera está un poco en la línea de lo que ha comentado Fernando, ¿no? Que ¿Dónde está, que no te veo? aquí. Ah, vale. Bueno, quizás otra religión que opera, yo no sé si con más o menos escándalo, al final es la religión capitalista, ¿no? A lo Walter Benjamin, ¿no? O en la línea que señala Gambes, ¿no? Que ahí sí que, no discrepo, pero sí que apostillo un poco lo que dice Fernando de que al final el turista, ¿no? Es como esa representación de la religión vacua, ¿no? O de la religión, o de la ausencia de religión, ¿no? Cuando más bien, como decía Agamben, ¿no? Al final el turista es el nuevo peregrino, en cierta manera, ¿no? Y hoy las misas no son dentro de la iglesia, sino son fuera, en las rutas turísticas. Yo también estoy tratando el tema de ese contraste, ¿no? De lo que Fernando llama esa bipolaridad sevillana, ¿no? Porque al final, vale, todo el escándalo se resume a esto, a la Semana Santa, pero el escándalo de los pisos turísticos, el escándalo de nuestra generación, ¿no? De la que no podemos acceder a tener una vivienda en propiedad, que tenemos que vernos condenados a compartir y eso es el verdadero escándalo. Y al final, pues bueno, un poco eso, que a veces aquí también somos mucho como de ese juego de títeres, ¿no? Y de esconder un poco al final el tema debajo de la alfombra, ¿no? El tema de Sevilla. Y bueno, simplemente eso, es una reflexión tampoco... Sí, no, hay escándalos mucho mayores que un cartel como este. Hay escándalos escandalosos, verdaderamente escandalosos, y no este, ¿no? Bueno, yo creo que ya... Piensa que la moneda, el dólar, in God we trust.
¿no? En la moneda lo llevas, ¿no? La moneda, el dólar, ya lo dice claramente, ¿no? En God We Trust. Es decir, que sí hay una religiosidad y sin duda, bueno, hoy en día esta especie de cruce, ¿no? De turistas, peregrinos, migrantes, es el fenómeno del presente, ¿no? Y en medio de esos penitentes, dolientes, traumatizados, flagelantes, es decir, todo eso está ahí. Yo hace nada en Lanzarote, haciendo el proyecto de la Bienal de Lanzarote, pues fui a una playa que se llama el Caletón Blanco con un artista y estaban allí los turistas, sobre todo estaban noruegos, hacía un día así como panza de burro, lo llaman a veces en Canarias, pero se podía estar hacía un tiempo razonable y justamente en ese momento llegó un cayuco y en ese momento estaban los turistas tumbados con la sombrilla y con sus toallas y con sus cremas solares y se bajaban 50 personas de un barco que venían de África y tú veías ese cruce, ¿no? En ese espacio ahí se producen tensiones que son interesantes reflexionar sobre ellas. Lo mismo sucede a veces con un cartel. En realidad el cartel de Salustiano, como le ha dicho, ha sido extremadamente eficaz porque también ha sido revelador, ¿no? Porque a veces estas cosas pues son un escándalo revela problemas y conflictos, ¿no? Entonces ha sido como la revelación, ¿no? Crean debate también. Había unos velos que se han descubierto, ¿no? Y en ese revelarse, pues sí, hay muchas veces, lo sabe cualquier artista, que haces una obra y se recibe con calma chicha y dándote así los colegas la palmada en la espalda y qué interesante. Eso es lo peor de tira todo. para adelante, ¿no? Y cuando te dicen la palabra interesante, eso es lo peor, ¿no? O cuando no hay nada. Pero cuando en el caso de Salustiano es un artista transgresor, ni que busque la provocación, que la provocación es barata, ¿no? Pues la provocación es lo más fácil de hacer en esta vida. Nosotros ahora hacemos un striptease de cierre del acto y es una provocación, porque da asco, bueno, por lo menos yo, ¿no? Pero quiero decir porque no sería grato, y entonces la gente se la tira y dice, encima que nos han dado el rollo, van y se quedan en pelotas, no es grato. Entonces sería una provocación, pero si venimos otra vez a Sevilla y volvemos a hacerlo, pues somos unos inerciales, es el día de la marmota de dos calvos haciendo un calvo, entonces eso no tiene sentido. Por tanto, yo creo que la obra genera un debate. Cuando dicen el primer año después de Salustiano es que, como él dice, también estas cosas hay que agotarlas, ¿no? Y no vivir de ese, porque si no se queda uno como el artista del cartel de Semana Santa y Salustiano tiene muchas más cosas que hacer y de hecho las está haciendo. Pero sobre todo yo creo que lo importante es, como decía, esa cosa farisaica, ¿no? De en qué cosas se enzarzó todo el personal que se metió, ¿no? Y qué cosas se añadieron, porque como dice Barbour, la historia del arte es la historia de las miradas sedimentadas sobre los cuadros. Y también la historia de esta obra, de este cartel, de esta pieza, es la historia de todo lo que sobre ella se sedimentó. Es decir, da para un análisis de muchas capas y algunas de ellas tienen que ver con síntomas y síndromes y también con todo aquello que no queremos ver cuando nos miramos al espejo. Es decir, con todo aquello que uno puede decir, no, le pasa a los demás, son otros. No, somos nosotros en tanto que al vernos vemos una imagen invertida en nosotros mismos. Y ahí en esa obra que aparece también toda esa cuestión que Salustiano la explicó cuando dio la Intente Autoris, ¿no? De la muerte de su hermano, de la imagen de su hermano y beatífica o la paz que le transmitía, ¿no? De la relación con el hijo, de todo eso que tiene que ver con vínculos afectivos, que tiene que ver en muchas ocasiones con una necesidad de establecer un vínculo que es difícil de generar, pero que el arte lo persigue. Decía Freud que uno con propiedad solo puede decir que ha estado en un sitio y en los demás por delegación. Ese sitio es el seno materno. Por tanto, todas las obras tienen ese carácter aporético. Queremos volver a un lugar en el que creíamos que éramos felices. Queremos ir más allá de la nostalgia, que es el problema central de nuestra época, la retrotopía, la retromanía, la fantasmología, la jauntología. Y esta obra tiene esa cuestión de cómo volver a elaborar el duelo por el hermano, cómo pensar la resurrección y cómo pensar la resurrección, ¿no? En verdad os digo, ¿no? La resurrección y la vida, ¿no? El perdón de los pecados, pero la continuidad de la existencia. Por tanto, cuando uno lo piensa en relación con sus hijos, se proyecta en ellos también. Y se proyecta en ellos con esa enorme felicidad, que es una tontería, pero que es verdadera, que es que cuando eres padre, y lo sabes Agustín, lo saben todos los que son padres y madres, pues cuando eres padre, haces una cosa absurda y es que la primera vez que tu hijo se caga en el pañal,
montas allí un ritual más fuerte que la Semana Santa. Se cagó, y no sé qué. Qué enigma, qué misterio, ¿no? Ese misterio se llama la escatología, ¿no? Que es el tema también del cartel. La escatología significa teleología, ultimidades, pero ganga y desperdicio del proceso de fundición. ¿Al final de todo habrá algo más que lo que hay? ¿O solamente lo que hay nos obliga a que este mundo sea el mejor de los mundos posibles? ¿Hay otro mundo o este es el mundo? Eso diferencia a los que creen en la escatología, en la teleología, en la resurrección, o los que creen que la resurrección pasa y atraviesa por la transformación política del mundo en el que vivimos. Por eso, si uno es radicalmente ateo, tiene que ser absolutamente politizado, como lo creía Benjamin, que era mesiánico siendo marxista. Por eso, el único destino de alguien como Salustiano y como yo, o el mío, es ser comunista. Salustiano, cierra tú. No, es un broche de oro esto. Yo no podría hacerlo mejor. No, que va. No, gracias. Un gusto estar a tu lado y al tuyo. Bueno, hemos aprendido, ha sido un placer, desde luego, no sé cómo lo habéis pasado vosotros, pero yo escuchando a dos artistas siempre se aprende, ¿no? Y de este cartel también hemos aprendido mucho. Por lo menos hemos debatido, y algunas conciencias se han removido. Gracias, Salustiano, gracias, Fernando, y a todos vosotros también. Gracias por haber venido. El transporte público municipal es el eje de la movilidad en Sevilla, con una flota de más de 400 autobuses y el tranvía Metrocentro. Juntos conectan todos los rincones de la ciudad, ofreciendo un servicio eficiente y responsable con el entorno. El Metrocentro conecta el centro histórico con el nudo intermodal de San Bernardo y el barrio de Nervión, ofreciendo una opción de transporte rápida y limpia. Este tranvía reduce el tráfico y mejora la experiencia de turistas y residentes, con paradas en lugares clave como la Plaza Nueva y el Prado de San Sebastián. Transportamos a 83 millones de pasajeros y recorremos 20 millones de kilómetros al año, ofreciendo servicios accesibles y fiables y actualizando permanentemente los métodos de pago. Los autobuses y tranvías están señalizados para facilitar el acceso a todos los usuarios, garantizando movilidad sin barreras. El nudo intermodal de San Bernardo es un punto clave de la red de transporte de Sevilla, donde los ciudadanos pueden combinar el uso del tranvía, metro, autobuses y trenes para moverse de manera más eficiente. Mediante nuestro sistema de localización basado en GPS, la app de TUSAM ofrece información en tiempo real sobre rutas, horarios y el estado del servicio, facilitando la planificación y mejorando la experiencia de viaje. Comprometidos con el medio ambiente, seguimos ampliando nuestra flota de vehículos de bajas emisiones, reduciendo la huella de carbono y mejorando la calidad del aire en la ciudad. Una plataforma reservada para autobuses eléctricos conectará Torreblanca con Santa Justa. Con una longitud de 12,25 kilómetros y un sistema de prioridad avanzado, este servicio 100% limpio reducirá el tráfico y las emisiones, ofreciendo una alternativa rápida y accesible. Este proyecto está financiado por fondos europeos Next Generation.